Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. Hace unas horas que vi la noticia sobre los cargos imputados al expresidente Donald Trump y bueno, me gustaría compartirles un pequeño resumen de lo que he encontrado y dar esa opinión que solemos darle a la sección de noticias de aquí del canal. Personalmente me ha sorprendido bastante, ya que si ustedes se paran a analizar, probablemente confirmen que este señor no es un cualquiera. El que sea diestro buscando e investiga el detalle igual hasta se asusta. Aunque bueno, no se olviden que aquí siempre hablamos de información de terceros y de supuestos. Claro que hoy tampoco vamos a hablar al detalle de quién es o deja de ser, sino que vamos a hablar de la trama del juicio ocurrida hace unas horas. Esa trama tan famosa que está relacionada con la actriz no por Stormy Daniels. Entonces, ¿de verdad va a ir preso Donald Trump al haber sido imputado por 34 delitos? La actriz no por con la que se dice que tuvo una relación, ¿ha recibido una indemnización millonaria? Acompáñame y veamos lo que hay. El expresidente Donald Trump ha recitado esta noche desde Mar-a-Lago todo el memorial de agravios que acumula desde que, aun en la Casa Blanca, fue investigado por la trama rusa, la posible connivencia del Kremlin para ayudarle a ganar las elecciones de 2016, sometido a los 2 impeachments o juicios políticos, de los cuales curiosamente salió indemne. El republicano hizo un diagnóstico de la naturaleza de su victimismo, a la par que una apelación a sus fieles en su feudo de Mar-a-Lago, en Florida, ponía fin así a la jornada vertiginosa en la que horas antes había sido imputado en Nueva York por 3 pagos en negro para ocultar las relaciones extramatrimoniales durante la campaña de 2016. Aunque cuando él se ha defendido y supuestamente, según algunos titulares, dijo frases como «El único delito que he cometido es haber defendido sin miedo a nuestro país frente a quienes intentan destruirlo», dejando caer esto para el buen entendedor sobre la guerra económica con otro país de Asia, o eso parece. Además de esta última noticia de la imputación en Nueva York, arrastra varias investigaciones federales y estatales ya de hace tiempo, como por ejemplo la noticia de instigar el asalto al Capitolio en 2021 y por intentar dar un pucherazo en el estado de Georgia. Y algo relacionado con esto último es que va a volver a presentarse a las elecciones de 2024 en Estados Unidos. Más tarde que Trump dio un discurso, dedicó gran parte de su prolongado discurso que empezó a quejarse de las investigaciones penales hasta el último detalle, incluidas sus mofas sobre los tweets publicados por la esposa del fiscal Bragg, en vez de transmitir un mensaje más amplio. También fue interrumpido cuando se refirió al presidente Joe Biden como un lunático, de nuevo tras sus invectivas contra el fiscal Bragg, y que, a su juicio, el único criminal que fue contra él incluso antes de saber algo al respecto. Entre la audiencia, que seguía en silencio sus palabras, destacaban numerosas personas tocadas con las gorras rojas de su movimiento de reconquista MAGA, que viene de las siglas en inglés de Make America Great Again, algo así como Hagamos América Grande de nuevo, campaña que lanzó tras abandonar la presidencia en enero de 2021. Sobre las amenazas globales e incluso personales, Trump remachó: «Pero no tengo la menor intención de permitirlo, porque volveremos a hacer grande a Estados Unidos». El lema más directo, electoralmente hablando. Por supuesto, para terminar un meeting que fue sobre todo un alegato en defensa del protagonista. Y ahora sí, gente, hablando en concreto de la parte más sonada de este caso, con la actriz no por Stormy Daniels, con la que mantuvo relaciones en 2006. Se dice que el expresidente fue imputado por su vinculación con dicha actriz, y a quien pagó presuntamente $130.000 norteamericanos por su silencio. Se supone que el pago por este silencio se hizo en 2016 durante las elecciones, que también dicen que sí fueron manipuladas. Entonces este año le dio dinero a Stormy Daniels para que se callara las relaciones mantenidas tiempo atrás. Aunque el exmandatario ha sido ya otras veces objeto de investigaciones, lo que provocó su procesamiento fue algo que pocos vieron venir. Su vinculación con Stormy Daniels, la actriz no porque hoy lo puso en jaque. Aunque algunos titulares dicen que Trump le tendría que indemnizar a la actriz
Otros dicen que esta va a tener que pagar $300.000 a Trump por todos los costos del juicio, ya que toda esta trama tan popular supuestamente habría sido por su culpa. Hasta aquí la noticia, gente. Iremos viendo cómo evoluciona esta trama e iremos aclarando cosas según se publiquen titulares más claros. De todas formas, si ustedes saben algo que se ha publicado en información de su país que aquí en España no ha llegado o es incluso diferente, por favor pónganla en los comentarios. También, ¿qué se ha publicado en los diarios de su país sobre este caso? ¿Realmente creen que van a meter mano al poderoso? ¿O tal vez es todo una ilusión? ¿Creen que todo esto fue un teatro para que las masas se olviden de unas cosas y se centren en otras? Muchas gracias, gente. Si te gustó el vídeo, déjame un like, comenta, comparte, suscríbete y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!